Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Gracias, como siempre, por su sintonía. El debate sobre la solicitud de enmienda constitucional en la Asamblea Nacional se empieza a tratar oficialmente. Este será el tema que abordaremos precisamente en este programa esta semana. Recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La solicitud de enmienda constitucional ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa CAL, con lo cual ciertos aspectos de los 444 artículos de la Constitución de Montecristi empezarán a ser debatidos. Les compartimos un video a continuación. La propuesta de enmienda constitucional presentada por el bloque de Alianza País contempla artículos que la semana última fueron socializados, así como otros tantos incorporados en las últimas horas. Al artículo 88 de la Carta Magna sobre la acción de protección ordinaria se pide agregar un inciso que señale que la ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida. En el artículo 104 se agrega que las convocatorias a consulta popular por parte de los gobiernos autónomos descentralizados sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno y con ello se elimina la frase sobre cualquier asunto. Para efectos de la reelección de autoridades, en los artículos 114 y 144, se elimina la frase por una sola vez y consecutiva o no para el mismo cargo. La edad para ser presidente de la República también se modifica según la iniciativa, de 35 a 30 años en el correspondiente artículo 142. En el 158 se plantea que las Fuerzas Armadas tengan como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado. Los cambios también se extienden a las funciones de la Contraloría General. En los artículos 211, donde se elimina el control a la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, y en el 212, sobre la capacidad de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como responsabilidad penal, se excluye aspectos como las gestiones sujetas a su control. En cuanto a la estructura desconcentrada de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 214 se agrega que observará la división territorial judicial y que tendrá delegados en el exterior. Se elimina el tercer inciso del artículo 229, que señala que los obreros y obreras del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo. Sobre la sujeción de quienes cumplen actividades en representación, directivas, administrativas, profesionales y demás servidores públicos, contemplado en el numeral 6 del artículo 326, se elimina la frase «aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados en el Código del Trabajo». Se modifica también el régimen de competencias del Estado. En el artículo 261 se garantiza que es potestad del Estado planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en áreas como educación, salud, seguridad social y vivienda. En el 264, sobre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, se propone que, previa autorización del ente rector de la política pública, los GATS podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. En el artículo 370 se propone agregar que el Estado garantice el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el 372 hay un cambio de forma con la sustitución de las palabras provisionales por previsionales. El documento contempla también una única disposición transitoria, que señala que las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Iniciamos de esta manera, amigos, con este debate político. Lo hacemos con el asambleísta Luis Fernando Torres. Al menos 17 son los aspectos que se reformarán. Me ha llamado muchísimo la atención que durante esta semana a nivel nacional se hayan presentado dos proyectos de gran envergadura. Uno, el nuevo Código Monetario y Financiero, que va a tener una gran incidencia en el ámbito financiero, bancario, monetario también, y las 17 enmiendas a la Constitución. Si a ello sumamos la Ley de Aguas que fue votada y aprobada por la Asamblea, resulta que hemos tenido una cascada de leyes, unas aprobadas, otras presentadas, más las enmiendas constitucionales. Yo me pregunto, ¿se están acumulando conflictos con la presentación de tantos cuerpos y la aprobación? ¿Se está diversificando la atención ciudadana sobre tantos temas? No logro entender
¿Por qué? En una misma semana viene todo. Tal vez sea básicamente para que un tema que se discutía, el de la reelección, ya no ocupe el centro del debate político. Me ha llamado muchísimo la atención que el Consejo de la Legislatura haya enviado directamente a la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas. Si bien la Constitución no dice que el proyecto debe llegar a la Asamblea, se entiende que la Asamblea, el Pleno, debe conocer y desde el Pleno se debería consultar a la Corte Constitucional para que diga si es una enmienda o es una reforma. Eso no se hizo. Directamente se fue a la Corte Constitucional y claro, habrá que esperar qué dice la Corte. Pero mi primera impresión es que de los cambios constitucionales que han sido presentados por un bloque importante de asambleístas de país en la Corte, unas podrían tramitarse por enmienda, otras necesariamente por reforma y otras mediante una constituyente porque suponen restricción a derechos y a garantías. ¿Qué dirá la Corte? Uno no puede adelantar. Sin embargo, si se examina la historia misma de las resoluciones de la Corte Constitucional, yo tengo la impresión que la Corte va a ser bastante reverente, como ha sido en el pasado, con el poder de turno y allanará el camino para que estos cambios puedan hacerse mediante enmienda, eludiendo la reforma y no se diga el tema de una constituyente. Gracias, asambleísta Hernández. Como pudimos apreciar en el video, el CAL conoció este proyecto de enmiendas que ustedes así lo señalan, el Movimiento Alianza País. ¿Por qué no se lo hizo desde el Pleno, como menciona el asambleísta Torres? Porque tenemos que cumplir la Constitución. La Constitución es muy clara en el artículo 441 en que establece cuáles son las posibilidades de la enmienda, por iniciativa popular, por el presidente de la República y por la Asamblea. Por lo tanto, los legisladores del país dirigimos la comunicación a la presidenta de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea lo que hizo es permitir que en el CAL se aboque conocimiento e inmediatamente trasladar a la Corte Constitucional. Y es la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que señala el artículo 443 de la Constitución, la que tiene que determinar si efectivamente estos aspectos, estos 17 temas que hemos planteado, son o corresponden al procedimiento de la enmienda o, a su vez, corresponden al procedimiento de la reforma. Es la Corte la que tiene que señalar. Nosotros hemos cuidado, obviamente, que cuando enviamos la comunicación a la Corte, en primer lugar a la Presidenta y luego a la Corte, se cuide estrictamente lo que dice la Constitución. Es decir, que no altere la estructura fundamental. Segundo, que no modifique el carácter y elementos constitutivos del Estado. Tercero, que no establezca restricciones a los derechos y garantías. Cuarto, que no modifique los procedimientos de reforma constitucional. Eso dice la Constitución y eso nosotros hemos cuidado. Obviamente, tiene la Corte la potestad de poder determinar si lo que hemos realizado se enmarca dentro de este artículo o tiene otro criterio. Para eso la Corte tiene un plazo, tiene exactamente entre 40 y 45 días término, que es lo que señala el artículo 97 de la Ley Orgánica de Garantías, y la Corte, luego de este dictamen, le corresponderá al Consejo Administrativo de la Legislatura conformar la comisión y esa comisión llevará adelante el proceso según también lo determine la Corte Constitucional. Nosotros actuamos con la Constitución y buscamos que incluso el procedimiento de modificación sea enmarcado en lo que la propia norma constitucional señala. Gracias, asambleísta Torres. En términos generales de lo que ha podido apreciar respecto de los artículos que pretenden ser modificados, ¿cuál es su criterio? Bueno, lo primero, la Constitución es absolutamente clara en prohibir cualquier tipo de cambio constitucional por la vía de enmienda o por la vía de reforma en los casos en los que se vaya a producir una restricción en los derechos y garantías constitucionales o cuando se establezcan restricciones a los derechos y garantías. ¿Se afecta esto? En esos casos no es posible ni la enmienda ni la reforma. ¿Cuál es el camino? La constituyente. Ahora bien, de los 17 cambios constitucionales que proponen los asambleístas de país, yo he detectado algunos que suponen restricciones a garantías y, por supuesto, restricciones y limitaciones excesivas a derechos y, por lo tanto, no podría tramitarse esos cambios ni por enmienda ni por reforma. ¿Cómo cuáles? El artículo 1, por ejemplo, me preocupa muchísimo. Se dice que se agregue al artículo 88 una disposición que diga la ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción de garantía constitucional y por lo tanto pueda ser inadmitida. Actualmente,
La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece una prohibición. No se puede presentar una acción de protección sobre la misma materia y con las mismas personas. De hecho, si eso ocurre, se inadmite, porque sería un abuso. Pero fuera de ello, ¿por qué se va a restringir el acceso a la justicia de alguien que considera que sus derechos han sido vulnerados, están amenazados? El camino es ir donde el juez. Ese es el garantismo. Lo que ocurre es que el garantismo prácticamente ahora se ha quedado en el papel. En los últimos 2 años, cuando un ciudadano presenta una acción de protección, tiene tan solo el 5% de posibilidades de que sea admitida o aceptada. En el 95% de casos se pierde en los últimos 2 años. Antes, cuando recién entró en vigencia la Constitución de Montecristi, los jueces eran garantistas, pero han perdido. Le tienen temor reverencial ahora a la autoridad. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué le responde al asambleísta Torres? Que ya en este momento en la ley existe efectivamente, en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Corte Constitucional, existe el abuso del derecho. De igual forma, en el artículo 42 existe la improcedencia de la acción ordinaria de protección. ¿Qué es lo que pasa, Luis Fernando? Y tú en esto eres abogado, jurista. Sabes que esto se ha prestado para que abogados inescrupulosos y jueces, para ser claros también, jueces inescrupulosos, efectivamente abusen de este recurso. Y a pesar de que está en la ley, ¿qué es lo que dicen? Que hay supremacía del artículo 88. Y a pesar de que ya existe casos en los que se está abusando, cuando se interponga varias acciones en forma simultánea o sucesiva por el mismo acto o omisión, por violación del mismo derecho y en contra de las mismas personas, ya están determinados los casos. Sin embargo, se ha visto que se tiene o aceptan todos los recursos. ¿Por qué? Porque dicen que hay supremacía constitucional. Y entonces hemos visto, por ejemplo, que personas que se negaban de manera sistemática a pagarle al Estado, interpusieron todas las acciones y todos los recursos para no pagarle y para perjudicar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, a pesar de que esto ya está en la ley, no se acoge. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Fortalecer esto del abuso y la improcedencia efectivamente como norma constitucional. Es más, hay una sentencia de la Corte Constitucional de diciembre del 2010, sentencia, ¿sí?, que es obligatoria, que dice también, en definitiva, nadie puede discutir el notable avance que desde el punto de vista constitucional han experimentado las garantías jurisdiccionales y los derechos constitucionales. Pero también es cierto que en razón de sus innovaciones pueden generar confusiones, equivocaciones e incluso prácticas abusivas que podrían devenir en lesiones graves a derechos constitucionales y en la generación de estados de indefensión. Eso dice la Corte Constitucional en sentencia. Lo que estamos haciendo ahora efectivamente es garantizando esos derechos y permitiendo que quienes quieran abusar no lo puedan hacer. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos y amigas, tiempo de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. Los asambleístas ya empiezan a profundizar respecto de los temas de este debate que nos aboca esta semana. Enseguida volvemos con más. De regreso con Tesis y Antítesis, el tema de hoy, la solicitud de enmienda constitucional. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar también a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Antes de seguir con este debate, ¿qué dice la gente en las calles sobre las modificaciones a la Constitución? El pronunciamiento de la ciudadanía siempre es una sorpresa. A mí me parece interesante porque toda reforma conlleva cambios. Sí me gustan las reformas. Para eso pusimos nosotros la esperanza en los asambleístas para que hagan lo que teníamos que hacer, para no estar esperando las ganas ajenas. Los ecuatorianos sabemos a quién confiamos y tenemos plena confianza en nuestro presidente y en el gobierno y en el poder legislativo. Yo pienso que ese anuncio de la reforma a la Constitución, la verdad que no estamos de acuerdo nosotros los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque no hay los cambios que verdaderamente el pueblo ecuatoriano esperaba. Sí, no hay ningún inconveniente. Imagínense si hay una persona muy preparada que tenga menos edad, ¿por qué no? Es mejor que vaya un joven. Y los viejitos que son reelegidos ya no creo, ya deben estar en sus casitas. Si es capaz, nadie es con edad o sin edad, cuando son capaces se merecen
dirigir al Ecuador en buena forma y por el provecho del pueblo ecuatoriano que tanto necesita. Pero reelección indefinida yo pienso que no. Lamentablemente sería un caos para nuestro Ecuador. Tampoco estoy de acuerdo porque me parece que vivimos en un país democrático y nosotros los ecuatorianos hemos estado acostumbrados a los gobiernos democráticos, ¿no? Nuestro presidente especialmente debe dar ejemplo para que se dé oportunidad a otros nuevos líderes, ¿no? Que seamos de las mismas doctrina política, que hacen bien las cosas, eso sí, pero que sea un presidente indefinido, eso no, estoy muy de acuerdo. Y si el pueblo es el mandante, el que quiere que siga el presidente Correa, lo haremos así. Bueno, yo en eso pues yo soy realista también, de que pues si hay una persona pues que haga bien por el desarrollo y el beneficio del país, ¿por qué no seguir apoyando? Asambleísta Torres, la ciudadanía se ha referido en torno a esta propuesta de reducir la edad para ser presidente de la República de 35 a 30 años, aunque esto no es lo tan importante, por así decirlo, sino que el tema de fondo sigue siendo el de la reelección. En definitiva, en el corazón de la reforma está la reelección, y no tanto de los asambleístas, los miembros de juntas parroquiales, los alcaldes, los concejales, sino del presidente de la República, por lo que significa un presidente de la República en una república presidencialista. Además de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado, es la cabeza de la fuerza pública y, por supuesto, ello genera un debate político en todos los ámbitos. Yo no soy partidario de bloquear la participación de un presidente de la República. Yo creo que puede ser reelegido durante 2 periodos consecutivos y si quiere participar en un tercero, tiene que esperar. Yo no creo en esa reelección consecutiva, ilimitada e indefinida, pero tampoco creo que alguien que tiene un importante capital político de conocimiento y de experiencia puede en un momento dado ser desechado. El camino hubiera sido que se siga el ejemplo brasileño, que alguien puede estar 2 periodos, pero no un tercero. Para un tercero, espera un tiempo y vuelve. Eso hubiese sido lo sano y lo aconsejable. Siendo como es un cambio que afecta a uno de los elementos del Estado, la autoridad, en una república presidencialista, no podría tramitarse este cambio mediante enmienda, debería hacérselo mediante reforma, esto es, conociendo la voluntad del pueblo, porque hablamos de un régimen presidencialista en que el presidente es la cabeza y por lo tanto esta reelección indefinida, consecutiva e ilimitada afecta directamente a un elemento del Estado que es el elemento de la autoridad y en este caso la autoridad presidencial. Por lo demás, que se baje la edad de 35 a 30 años me parece en estas circunstancias irrelevante. En definitiva permite simplemente especular sobre algunos o algunas jóvenes que no tienen 35 años y que podrían estar eventualmente en una contienda presidencial. Gracias, asambleísta Hernández. Al interior del Movimiento País también había este criterio de que se dé paso a la posibilidad de seguir el ejemplo brasileño, como lo mencionaba el asambleísta Torres. Sin embargo, esto no caló a la final. A ver, en el bloque, y no solo en el bloque, en el propio gobierno han existido posiciones distintas. Ahora hay un planteamiento, ese planteamiento lo hizo público el presidente de la República y nosotros corresponsablemente lo apoyamos. Pero, y esto vale decir, en conjunto con esta propuesta de enmienda que se hace, ahora va a calificación de la Corte Constitucional, luego vendrá el primer debate y después del primer debate habrá que esperar 1 año para el segundo debate. ¿Por qué esto? Porque se busca que cualquier proceso de modificación a la Constitución no solo se inspire, no solo se guíe por las situaciones coyunturales, sino también por los temas de mediano y largo plazo. Por ello creo yo que esta discusión no está cerrada, esta discusión apenas inicia, este debate apenas inicia y para tomar decisiones, posteriormente la Asamblea tendrá que considerar obviamente lo que dicen los asambleístas de la mayoría, lo que pueden venir también del resto de asambleístas, pero sobre todo el debate que se establece en la sociedad. Yo quiero insistir aquí que los liderazgos no son liderazgos que se hacen por capricho, que se hacen por decreto. Esos liderazgos condensan expectativas. El presidente Correa ha cumplido un rol fundamental en la democracia, tanto así que se ha revitalizado la confianza que la gente tiene en la democracia. ¿Por qué? Porque responde a las expectativas o a los anhelos. No significa que no haya otros líderes, sino que es ahora necesario para consolidar ese proceso. Pero ¿no se está modificando la Constitución de acuerdo a las circunstancias actuales del Movimiento País?
De ninguna forma, porque no estamos modificando la forma de ejercicio de esa autoridad, no se está cambiando el sistema de gobierno. Básicamente lo que estamos haciendo es que la posibilidad de la continuidad sea decidida por el pueblo ecuatoriano. Y ahí yo creo que se confunde. Va a existir alternancia mientras exista elecciones continuas, periódicas, mientras exista sistema de partidos y sea el pueblo ecuatoriano el que pueda votar por una u otra opción. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, al final será la Asamblea la que resuelva, porque el camino a seguir veo que será el de la enmienda, aunque yo insisto que ese no es el camino adecuado, sino el de la reforma, y para el caso de los derechos y garantías solamente una constituyente. Si es que hay una violación en cuanto al trámite, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite que pueda entablarse una demanda por inconstitucionalidad de forma. No es posible demandar, según el texto de la ley, la inconstitucionalidad por el fondo. De allí la importancia de no equivocarse en el camino y de cumplir rigurosamente los procedimientos escritos y no escritos que garanticen un verdadero debate sobre temas de tanta trascendencia. Pero la reelección presidencial no es el único tema relevante, también el rol de la Contraloría General del Estado. Ya no va el Contralor con sus auditores a examinar a futuro el desempeño, la gestión, ni a evaluar estas en las auditorías que normalmente hace. Se va a limitar, como en el pasado, básicamente a velar por el buen uso de los recursos públicos en función de los objetivos presupuestarios. Con ello, a la Contraloría General del Estado se le deja sin la posibilidad de que evalúe el desempeño. ¿Qué órganos van a evaluar el desempeño? No existen. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene atribuciones para hacerlo y no conviene que lo haga. Más aún, creo que en la Constitución debió haberse incorporado una reforma para que desaparezca ese Consejo, que es un viejo rezago corporativista del antiguo fascismo europeo. Pero, digamos, ese es un tema relevante en la reforma, el rol de la Contraloría General del Estado. Otro de sus reparos tenía que ver con el tema de la comunicación. Sí, veo que se consagra constitucionalmente que la comunicación será un servicio público prestado por los medios públicos, privados y comunitarios. Esa inconstitucionalidad que actualmente existe en la Ley Orgánica de Comunicación resulta que se eleva a rango constitucional, probablemente para legitimar aquello que es ilegítimo e inconstitucional actualmente en la Ley Orgánica de Comunicación. Gracias, asambleísta Hernández. A ver, ya he señalado que no hay restricción de derechos ni garantías en la modificación que se propone en el artículo 88. De igual forma, no se modifica la estructura del Estado con el cambio que se permite o que se busca que el pueblo ecuatoriano pueda decidir la continuidad o no. Respecto al artículo 211 y 212, sería bueno que se les pregunte, por ejemplo, a los alcaldes, sería bueno que se les pregunte a los prefectos, a las autoridades, cómo efectivamente la Contraloría, con un poder discrecional gigante, intentaba hacer auditorías de gestión, cuando no era su competencia. Además, no solo que no era su competencia, no saben hacerlo. Y cuando intentan evaluar la gestión, lo que hacen es entorpecer precisamente la acción pública. Eso es lo que se quiere evitar. La Contraloría tiene que dedicarse a lo que le corresponde, a auditar los recursos, a mirar que esos recursos públicos se empleen adecuadamente. Pero entonces, ¿quién debe hacer lo otro? ¿No es necesario? No, es que hay diferentes mecanismos en cada uno de los niveles de gobierno. Cuando hablamos de la estructura del Estado, hablamos de cada una de las funciones, pero también hablamos en forma vertical a cada uno de los niveles de gobierno. En cada nivel de gobierno hay mecanismos de evaluación. Los respectivos consejos tienen que realizar evaluación. ¿Evaluación de qué? De la gestión de esas autoridades. Respecto del cumplimiento o no de los objetivos nacionales, tiene que hacerlo por un lado el SEMPLADES y por otro lado la Asamblea. Es a la Asamblea Nacional a la que le corresponde evaluar también la ejecución de los planes. Darle esto a una autoridad administrativa, la capacidad de que políticamente incluso pueda tomar determinaciones, es fatal. Veamos. Analicemos, por ejemplo, conversemos con los organismos seccionales y vamos a ver cómo a través de esto se generaron, por ejemplo, destituciones indebidas de autoridades. ¿Por qué? Porque hay un supuesto análisis de la gestión que realiza la Contraloría. Eso es absolutamente equivocado. Lo que se está haciendo ahora es estableciendo que cumpla el rol. ¿Y que ese rol lo cumple eficazmente? Que audite, que controle los recursos públicos, que estos recursos se cumplan de acuerdo a la ley y también de acuerdo a los principios éticos. Eso es lo que estamos planteando. Lo otro era más bien un abuso que le permitía un gran poder discrecional al Contralor y que incluso podía ser peligroso políticamente.
Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver estaremos con el bloque de final ya de despedida de este programa. Continuamos con más de Tesis y Antítesis, el programa de debate político entre los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Asambleísta Torres, hay otros elementos que también se destacan dentro de esta propuesta de enmienda constitucional. Sí, existen algunos. Aquel tema relacionado, por ejemplo, con las competencias de los gobiernos seccionales y particularmente con los municipios. Inicialmente se dijo que los municipios ya no iban a hacer algo en educación o en salud. Veo que en la propuesta se dosifica. Podrán trabajar los municipios en materia de infraestructura educativa y sanitaria en la medida en la que exista autorización previa del ente rector de esta política pública. De alguna manera ya no es tan drástica la medida, pero van a estar sujetos básicamente alcaldes, consejos y las municipalidades de su conjunto a esta autoridad. No sé qué digan los alcaldes frente a ello, no sé qué digan eventualmente inclusive los prefectos, dado que ahora los consejos provinciales aglutinan a los alcaldes y en buena parte el presupuesto del gobierno provincial, del consejo provincial, lo tramitan alcaldes y prefectos. Ese es un tema a discutir, el nivel de descentralización en materia de salud y educación. Otro de los temas interesantes es el que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Resulta que las Fuerzas Armadas complementariamente también deberán apoyar la seguridad integral del Estado. Se modifica la concepción inicial de la Constitución de Montecristi, que asignaba a las Fuerzas Armadas la defensa del territorio ecuatoriano frente a amenazas externas y por excepción, cuando se declaraba un estado de emergencia, también en asuntos internos. Ahora, las Fuerzas Armadas, con este cambio, de manera complementaria, se entiende con la policía, podrían entrar a combatir la delincuencia. Hay algunos reparos frente a ello. El hecho de que se quiera militarizar el tema de la seguridad ciudadana es peligroso porque el militar no está preparado para ello. En todo caso, algo de ello ya se aprobó en la reciente reforma que tramitamos en la Asamblea relacionada con la Ley de Seguridad Pública. Y claro, el tema también tiene que ver con los obreros y los trabajadores. Resulta que una vez que entre en vigencia esta reforma, ya no habrá trabajadores sujetos al Código de Trabajo en el sector público. Todos deberán someterse a las leyes de servicio civil. Solamente quedarán sometidos al Código del Trabajo aquellos trabajadores que estaban sujetos a ese código antes de la aprobación de la nueva ley. ¿Cuál es la racionalidad o la explicación para todo ello? Les va a convenir a aquellos que, pudiendo estar sometidos al Código de Trabajo, ahora van a estar sometidos a la ley de servicio público. Es, digamos, una reforma que tiene trascendencia y habrá que medir todo el impacto. Y a propósito, a propósito de la coyuntura de la oposición, ¿va a presentar algún proyecto similar a este? No. Yo creo que sería un gravísimo error de la oposición incorporar proyectos, porque esos proyectos no son materia de la consulta que se le hace a la Corte Constitucional. La oposición tiene que generar un discurso político alternativo en el ámbito democrático e institucional. Lo otro sería hacerle el juego a este cambio constitucional en que no tenemos ni vela ni parte, porque ha sido la mayoría del país, con los votos que tiene, la legitimidad que le ha dado el pueblo, la que ha acudido con esta reforma a la Corte Constitucional para ver por qué vía se tramitan los cambios. Gracias, asambleísta Hernández. Municipios, Fuerzas Armadas, obreros y trabajadores del sector público son elementos que preocupan. Mire, lo que se hace en el caso del artículo 158 de las Fuerzas Armadas es únicamente profundizar lo que ya está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones, ante todo, de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Sería absolutamente restrictivo pensar que la integridad, por ejemplo, territorial, tiene que ver únicamente con los aspectos relacionados con la geografía, con el mapa, y no con los derechos de los ciudadanos. Además, no es que se está desconociendo esta misión fundamental, sino complementariamente. Y es obvio que después de cerrado el conflicto que teníamos en el sur y ojalá, esperando que se modifiquen las condiciones en el norte, podamos discutir nacionalmente el rol de las Fuerzas Armadas. Y ahora lo que está haciendo es permitiendo efectivamente que esto que ya se ha aprobado pueda tener también rango constitucional. Segundo, el régimen de competencias. Aquí no hay que perderse. Los artículos que se están sujetos a discusión son precisiones. Primero, el 104.
Es obvio que cuando se determinó, y yo fui presidente en la constituyente de la Comisión de Participación Ciudadana, se señalaba que las consultas que se hagan en el nivel local tienen que ser sobre las competencias, pues. Pensar otra cosa es afectar a la unidad nacional. Pensemos, imaginemos lo que pasó en el 2000. No se pudo aplicar, pero en el 2000 se hicieron 6 consultas populares en que se consultaba, por ejemplo, si los tributos recaudados podían ser aplicados y empleados básicamente en esos territorios. ¿Qué habría pasado si esas consultas que se hicieron en el 2000 se habrían aplicado? Hoy tendríamos regiones, provincias que son sumamente ricas y otras que son absolutamente pobres, ¿sí? Esto no puede ser así. Siempre se pensó, y el espíritu de la consulta popular es sobre los temas que son materia de su competencia. Eso se precisa ahora. Y lo otro, está en la Constitución, artículo, me parece, 261, numeral 6, artículo 344, 345, que tanto educación como salud son potestad del gobierno nacional. Ellos tienen la competencia. ¿Qué es lo que hace? Y más bien se han generado dificultades cuando hay esta posibilidad de construir o de mantener. Imagínense la dificultad que teníamos. Construía el gobierno nacional, pero después del momento que había un problema en el tumbado, en el techo, con alguna de las paredes, había que llamar al municipio. Eso generaba más bien problema. Tan así que ya la Asociación de Municipalidades del Ecuador, por ejemplo, en varias provincias, firmó convenios para poder trabajar coordinadamente con las instancias nacionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos señalando con claridad que esto es competencia del gobierno nacional, que los gobiernos municipales pueden seguirlo haciendo siempre y cuando se coordine. Y quienes tienen ya a su cargo la educación van a seguir haciendo, porque eso está garantizado en el 345 de la Constitución. Hay otros temas que obviamente tienen que ser materia de debate. Lo que está planteado respecto de los obreros del sector público, vale aclarar que no es que ahora todos pasan a la ley de servicio público, sino los nuevos que se incorporen pasarán a la ley de servicio público. Pero esto es un tema que tiene que seguirse discutiendo. Y este es el objetivo, precisamente, que estas enmiendas puedan ser discutidas, no solo en la Asamblea, sino puedan ser discutidas por la sociedad, porque tienen alcance y tienen también un impacto sobre la vida nacional. Brevemente, ¿quiénes y cómo se integrará esta comisión ocasional que tramitará la enmienda? Eso tiene que hacerse oportunamente por parte del CAL, es al CAL a quien le corresponde, y tendrá, una vez que tengamos el dictamen de la Corte, tendremos que conformar. Yo espero y creo que así debemos hacer, debemos actuar en función de la proporcionalidad que cada uno de los bloques políticos tiene, e incluso considerar también que puede existir representación de aquellos asambleístas que son solo uno. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, gracias por sus criterios. Amigos, recuerden que en tesis y antítesis, la síntesis le corresponde a usted. El video de este debate pueden encontrarlo en el canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, así también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.